Bendiciones, iglesia. Les doy la bienvenida a la casa de nuestro Padre Celestial. Le damos gracias por este hermoso día que nos ha regalado. Así que les invito, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. A decirle a Dios que estamos agradecidos por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana tu pueblo se reúne para adorarte, para glorificarte, Señor. Hoy te damos toda la honra a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, Señor, tu pueblo viene con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a recibir esas bendiciones que tienes para nosotros. Señor, tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Permite que la iglesia Getsemaní pueda adorarte en espíritu y en verdad. Señor, toma el control de esa palabra que tú nos vas a dar. Dirige al pastor, que tu Espíritu Santo le guíe en cada palabra que salga de su boca, para que sea de bendición para tu pueblo y que tu pueblo sea obediente al escuchar y obedecer tu palabra, oh Dios. Aquí estamos, mi Rey, gozosos, porque hoy es un día de celebración, en que los hermanos juntos en armonía nos congregamos y estamos en un mismo sentir. Bendice este tiempo, Señor, es para ti. Bendice Armenia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a leer el Salmos 33, capítulo 1. Dice: canten con alegría, ustedes los justos, porque es un honor cantar al Señor. Amén. Es un honor, hermanos, cuando alabamos al Señor. Dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Así que vamos a tener un corazón dispuesto para cantarle al Rey de Reyes. Amén. Bueno, vamos a adorarle, a exaltarle al Señor. Y sin moverse ahí, solamente mire a la persona que tiene al lado y dígale: bienvenido a la casa de Dios. No se salga de su silla, solamente dígale: bienvenido a la casa de Dios. Mejor es un día la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Sí, anhela de su compañía.
corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿Dónde? En la casa de Dios. Casa de Dios, en casa, Señor. Gracias te damos, Señor, que podemos estar en tu casa y gozarnos. Señor, hoy queremos decirte también que ahora tú vives en nosotros. Hay una esperanza en ti. Por eso podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo quiero ver brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh,
aplauso al Señor. Cierra sus ojos un momento y piensa en esa bondad de Dios sobre su vida. Dios ha sido bueno, siempre nos cuida, nos protege, nos da nuevas oportunidades. Es nuestro proveedor, es nuestro sanador. Por eso cantémosle en este día de esa gran bondad que tiene para cada uno de nosotros. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, que en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, y te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Digámoslo otra vez. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi
de Dios. Muy bien, hermanos, nuevamente buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Y ahí a la derecha y a su izquierda está su hermano. Regálele una sonrisa, regálele un abrazo, regálele un estrechón de manos y dígale que bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. La bondad de Dios se mueve en medio de nosotros cuando hay disposición de corazón y guiados por el Espíritu Santo que nos mueve. Muy bien, muy bien. Voy a mirar por este lado. ¿Quiénes nos están visitando por primera vez o quién ha llegado que hace un ratico no venía? Aquí. Ahí está una señorita. Bienvenida, que Dios le bendiga. Arriba, Zulema, bienvenida. Esta es su casa, la casa del Señor. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Nosotros como iglesia saludamos a todos aquellos que llegan por primera vez. También mi hermanito Gilberto, véalo, allá está, el menor de la casa, el raspado. Bienvenido, Teco. Démonos un saludo especial. El saludo que nos mueve a cada uno de nosotros en esta de bienvenida. Tenemos el encuentro familiar. Recordemos que esto es una creación del pastor Alex, que nos la ha traído para que estemos en casa. No, ya lo tazo a los sugieres. Que estemos en casa, reunidos y lo podamos hacer. El que lo quiera llevar para la casa, a favor levantar la mano. Y allí lo pueden hacer, nos reunimos en familia, hablamos, charlamos, pero también nos alimentamos de la palabra de Dios. Ese es el encuentro familiar. Recordemos que también en nuestra iglesia, en nuestra celebración, tenemos las clases para los niños de 0 a 5 años que se llama Biblio Babies, de 6 a 11 años que se llama Biblio Kids, y los Biblio Teens, que son los más grandecitos de 12 años en adelante y que se reúnen en la parte de arriba. También a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, el día martes, los que están aprendiendo a instrumentos, a tocar, a aprender, a funcionar, instrumentos con el pastor, el próximo martes entre 4 y 5 de la tarde, y el que quiera sumarse más a esta celebración y a estos aprendizajes, hablar con el pastor Alex. El domingo a las 10 de la mañana, nuevamente, la celebración, nos vamos a reunir acá para hacer esto, para adorar, glorificar y todo lo que hemos hecho en la semana. Recordemos que cuando adoramos a Dios, guiados por el Espíritu Santo, no es solamente cantar, no es solamente escuchar, no es solamente estrechar los brazos, es que reflejar lo que somos donde estemos, reflejar lo que somos donde estemos. Esa es la adoración al Señor, y el Señor se glorifica en cada uno de aquellos que le adoran, como decía la hermana y como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, donde quiera que nos encontremos. También tenemos los regalos especiales, las Biblias con tapa dura, versión Reina Valera, solo 30,000 pesos. Usted en 30,000 pesos, usted va y se toma un café y hay que dar los 30,000. Pero las Biblias también para regalar y hacer un regalo que nos dure para toda la vida. Seguimos preparándonos en la adoración y con lo que tenemos hoy especial. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y también hacer parte de la adoración que nosotros le damos
al Señor. Adoramos al Señor como parte también es la ofrenda y los diezmos. Si usted está por primera vez, no se sienta obligado. Es parte de la adoración al Señor de cada uno de nosotros. La Biblia dice en Proverbios 3 del 9 al 10: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Él promete llenar tu granero con abundancia. Y eso lo hemos podido vivir en cada una de las etapas de nuestra vida. Unas veces estamos acá, que el Señor nos bendice. Otras veces estamos acá, el Señor nos sigue bendiciendo. Pero cuando somos fieles, alegres, cuando somos fieles de corazón y cuando nos dejamos guiar de ese Espíritu Santo, las cosas son para bien. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Yo también estoy un poco veterano, ya casi no veo, pero como están tratados, damos una cordial bienvenida al hermano Edgar Cruz con su esposa que nos están acompañando en el día de hoy. Bienvenido, Edgar, bienvenido, un gusto verlos por aquí. ¿Quién me faltó? Nadie más. Entonces, con mucha alegría, con mucha devoción, con mucha disposición, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios de parte de nuestro pastor Pedro Alexis Huaquetá. Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos, muy bien. Hoy vamos a ir concluyendo nuestro lema de este año. Por eso hoy tenemos un tema que va como resumiendo, como ya dándonos como lo último para que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo es que cada uno de nosotros debemos vivir guiados por el Espíritu. Por eso el tema de hoy vamos a ver cómo se ve una iglesia guiada por el Espíritu. Cómo se ve una iglesia guiada por el Espíritu. Y por eso yo le invito a que vayamos de una vez a nuestro texto base, y yo quiero que si usted trajo su Biblia, busque ese texto. Vamos a aprender con ese texto hoy, que está en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 47. Y vamos a leerlo. Voy a leerlo en la versión NBI, o Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión,
en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hoy queremos que hoy salgamos aprendiendo unas características de nosotros como iglesia, como comunidad, como familia, que debemos tener si somos guiados por el Espíritu, ¿sí? Y la idea es vivirlas de forma práctica y constante. ¿Cómo entonces es o cómo se ve una iglesia guiada por el Espíritu? Recordemos que este texto es después, va poco después de cuando pasa lo del Pentecostés y empieza la obra visible del Espíritu Santo. Pero esa obra visible que nosotros vimos en Pentecostés realmente no fue un don o un milagro específico. Tampoco fue un espectáculo como muchas veces han tratado de enseñar, porque lo enseñan de tal modo que se crea que debe ser un espectáculo, pero no. Lo que realmente podemos ver en ese día del Pentecostés, donde el Espíritu, el Señor nos da de su Espíritu, es que se ve o se empieza a ver una comunidad transformada, porque eso es a lo que el Espíritu Santo nos va a llevar a cada uno. Si somos guiados por Él, cada uno de nosotros como iglesia vamos a ser transformados. La iglesia no nació con un plan estratégico, nació con el soplo del Espíritu. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos moldeados al carácter de Cristo. No fue que naciera y cada iglesia tenía que hacer o va a ser de esta forma. No, lo que realmente el Señor quiso al enviar a darnos el Espíritu era que cada uno pudiéramos ser transformados, que nuestro carácter sea como Él. Por eso entonces, ¿cómo se ve entonces una iglesia guiada por el Espíritu? Bueno, una iglesia guiada por el Espíritu, primer punto, persevera en la palabra. Una iglesia guiada por el Espíritu, persevera en la palabra, como lo vimos en Hechos 2:42, ahí donde dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la parte que dice el versículo. La primera marca que nosotros podemos ver no es emoción, no son señales, no son prodigios. La primera señal que nosotros vemos cuando este día del Pentecostés llegó, cuando Pedro empezó a predicar y cuando bautizó a miles de personas, o se bautizaron miles de personas y empezó la iglesia, lo que se vio, lo primero que vemos en este texto fue la fidelidad a la palabra. El Espíritu siempre nos va a guiar a eso, a la palabra, como lo dice el texto que tenemos ahí en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Por eso una iglesia llena del Espíritu no es una iglesia llena de ruido, no es una iglesia llena de emocionalismo. Es una iglesia que tiene una base sólida doctrinal, que conoce a Dios por su palabra, que tiene pasión por aprender más de su palabra. No una iglesia, o como a veces pensamos,
es que esta iglesia no tiene avivamiento porque no gritan, no saltan, no se tiran al piso, no entran y salen demonios y pasean por todas partes. Porque a veces pensamos, o algunas personas piensan, que ese es el avivamiento. Entre más gritos es avivamiento. Pero no es así. El avivamiento es que la palabra more en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros querramos perseverar en esa palabra, porque esa es la otra. Así se ve la iglesia entonces. Lo primero es, ¿cómo? Persevera en la palabra. La iglesia primitiva realmente no tenía edificios, no tenía programas como los que nosotros a veces tenemos. Pero ¿qué tenían? La palabra. No se reunían de pronto a planear tantos eventos, tantas actividades. No buscaban entretener a la gente, porque lamentablemente las iglesias de ahora, para tener las personas ahí en la iglesia, quieren entretenerlas, que se sientan bien, y entonces ponen una cantidad de cosas y hacen, pero no. Su ancla en esta iglesia primitiva era el aprendizaje constante de la palabra. Los apóstoles, ¿qué se encargaban de hacer? De enseñar la palabra. Eso era lo que enseñaban, palabra y palabra. Por eso el Espíritu, cuando nos guía, no va a producir emocionalismo, va a producir creyentes firmes, va a producir discípulos verdaderos. Pero ojo, perseverar en la palabra implica disciplina. No es, voy a leer la palabra cada vez que voy al templo o cada vez que voy a la celebración, ahí es donde yo leo la palabra. No, cuando dice la palabra, el versículo, se mantenían firmes, eso indica constancia, constantemente visitaban, estaban en la palabra, ¿sí? No eran visitas ocasionales, abrían la Biblia o la palabra de vez en cuando, no, constantemente. Por eso una iglesia guiada por el Espíritu es una iglesia donde los miembros leen la Biblia todos los días. ¿Será que todos los días tú le estás leyendo la palabra? Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que evaluar. ¿Verdaderamente todos los días estamos aprendiendo de la palabra? ¿O nos conformamos con de vez en cuando? Una iglesia guiada por el Espíritu, una iglesia se ve cuando persevera en la palabra porque la estudia, porque la obedece, porque la aplica claramente y además la enseña a otros. Somos esa iglesia. Durante todo el año, desde que el pastor Jorge inició con nuestro lema, se empezó a enseñar y a esforzar. ¿Por qué? Porque seamos guiados por el Espíritu. Y yo estoy seguro, ¿no? Y estoy tan seguro porque yo vi algunos videos de lo que el pastor enseñaba al principio de año. Y debemos entender que lo primero para que nosotros seamos verdaderamente guiados por el Espíritu, hay que permanecer en la palabra. Entonces dígale ahí al ladito de la persona que tiene, dígale, permanece en la palabra. Dígale así para que se despierte un poquito, dígale, permanece en la palabra. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo podemos hacerlo o cómo podemos aplicarlo? Hay unos consejos. Hoy voy a dar unos consejitos en la aplicación. Obviamente el primero, permanecer firmes en la palabra y no solo ir a ella cuando tengo problemas, porque a veces pasa, ¿no? Estoy bien ahí con dificultades y ahí sí, Señor, háblame, necesito tu palabra. Pero no, eso no es solamente cuando tenemos dificultades, es constantemente. Nuestras decisiones deben ser guiadas por la palabra, no por emociones. Cuando vayas a tomar una decisión, ¿qué vas a ir? ¿A dónde vas a viajar? ¿Qué empleo o qué empresa o lo que vayas a hacer? ¿Con quién te vas a casar? ¿A dónde vas a ir? Lo que vayas a emprender,
Primero vea la palabra. ¿Qué es lo que te dice la palabra? Pon tus planes ahí. Y mi casa debe ser un hogar donde la palabra se respira. Cada hogar de nosotros debe ser un lugar donde la palabra se respira, donde cada uno va a la palabra. Segundo punto. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia entonces guiada por el Espíritu? Una iglesia guiada por el Espíritu cultiva comunión genuina. En el texto, versículo 42 decía, en la comunión. La comunión no solo es un cafecito antes o después del culto. Porque a veces creemos, no, yo ya tengo comunión, comparto con mis hermanos de la iglesia el cafecito, y a veces ni siquiera el nombre no lo sabemos. No hay una verdadera comunión, porque la comunión es compartir vida. Escuche esto, comunión es compartir vida. Por eso, una iglesia guiada por el Espíritu cultiva una comunión genuina, real. La comunión es evidencia del fruto del Espíritu, como lo vemos en Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Por eso la verdadera comunión nace cuando el Espíritu produce en nosotros un amor genuino por cada uno de nuestros hermanos, una paz verdadera entre nosotros, paciencia mutua. Tenemos que tenernos paciencia unos con otros y también perdonarnos unos a otros. Por eso la iglesia primitiva era una familia y no una multitud. Nosotros debemos ser una familia y no solamente muchas personas en un salón. Estaban juntos, no solo en el mismo lugar, sino en una misma vida. Podemos ver templos llenos, muchos templos, hay muchas iglesias, pero no vemos sino eso, templos llenos, pero corazones de pronto vacíos, porque llegan, escuchan la palabra y se van. Y uno le dice, bueno, ¿y cuáles son tus amigos? No, pues están los hermanos de la iglesia, pero pues yo casi no los conozco, no me sé los nombres de ellos. ¿Y cuánto tiempo asistes a la iglesia? No, hace como 20 años. Y todavía seguimos diciendo, el hermanito tal, sí, el hermanito, la hermana no sé, donde se sienta tal cosa. Porque no te has acercado a hacer comunión verdadera, a compartir vida. Somos una familia. Solamente conocemos los de la misma mesa, pero los de las otras. Una de las actividades que nosotros hacemos cada 8 días para fomentar la comunión es que usted se ponga de pie y usted vaya a donde otra persona. ¿Por qué cree que lo hacemos? Para que usted pueda tener la oportunidad de conocer a otra persona. Porque necesitamos, ¿qué? Tener, ¿cómo es que es el punto? Cultivar una comunión genuina. La comunión verdadera ocurre cuando nos interesamos por otra persona, cuando acompañamos en las cargas, cuando escuchamos con compasión las dificultades de otro y hasta cuando corregimos con amor. Porque podemos hacerlo, porque somos una familia. Y corregir con amor también se puede hacer, porque le amamos. ¿Sabe una cosa? Mire, cuando nosotros amamos verdaderamente en comunión, no queremos el mal para la persona. Pero si vemos que de pronto necesita ayuda, hay que ayudarle. Y cuando hablamos de corrección o exhortación, no es un regaño, es acompañamiento, es estar ahí para ayudarle. No hay iglesias, escuche esto, sin relaciones. No hay iglesias sin relaciones. El Espíritu rompe ese individualismo religioso. Por eso una iglesia guiada por el Espíritu se conocen, nos conocemos, nos cuidamos. Como dije, nos exhortamos, nos perdonamos, nos edificamos. Bueno, la aplicación ya la tenemos ahí. Debemos amar a nuestra iglesia como a nuestra familia y no solo usarla como un deber espiritual. Es que yo tengo que ir a la iglesia porque es que así me enseñaron a mí y ya.
pero no es realmente la vida para ti. Cultivamos relaciones profundas y no solamente rostros conocidos. Ah, sí, yo como que la he visto en la iglesia. Ay, sí, esa es la hermana que se sienta en tal parte. ¿Y cuánto asistes tú a la iglesia? No, hay como 10 años. ¿Y cómo que no conoces a tu hermano que ya lleva también más años que tú? Yo creo que es necesario que cultivemos un poco más la comunión. ¿Qué otra fue la aplicación? Y estar dispuestos a ser vulnerables y también a cuidar a otros. ¿Qué significa? Comparte tú también tu vida. Tienes una dificultad, a veces yo les digo a los hermanos, hermano, porfa, usted está pasando por alguna dificultad, compártamelo para yo poder orar por esa dificultad o poder ayudarle. Pero yo no tengo ese poder de discernimiento para saber, el hermano que se sienta en tal, el hermano tal, fulanito, está pasando en este momento por una dificultad. No, yo no tengo eso. Y nadie de nosotros. Pero si tú tienes a alguien, comparte. Pero también ayuda a otro, porque de pronto otra persona también necesita ayudar a otro. ¿Cómo se ve una iglesia entonces guiada? Vive una fe práctica y generosa. En el texto que leímos en el versículo 44 y 45 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común, todo en común, perdón. Vendían sus prioridades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. Que el Espíritu entonces destruye la avaricia y produce generosidad. Escucha esto: cuando somos guiados por el Espíritu y la iglesia es guiada por el Espíritu, recordemos que cada uno de nosotros somos la iglesia, vivimos una fe práctica y generosa en ese sentido. Nadie en la iglesia neotestamentaria obligaba a dar, nadie. No era una doctrina impuesta por los apóstoles, es que ustedes tienen que dar de lo que ustedes ganan para sustentar a los demás o para nada. Su corazón había sido transformado. Su corazón había sido transformado. Por eso, ¿por qué compartían entonces sus bienes o sus cosas? Porque entendían que nada era de ellos, que todo era del Señor. Entendían que eran administradores, no dueños. Y además, Dios bendice para bendecir. Así es. Por eso la generosidad es evidencia de la conversión. Y en 1 Juan 3:17 tenemos el texto ahí. Ay, no lo cambié. Es 1 Juan 3:17. Ahí me equivoqué. 1 Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano en necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Así dice este texto. 1 Juan 3:17. Ahí me equivoqué en ese texto. Por eso un corazón avaro pues no ha entendido la gracia, porque una iglesia guiada por el Espíritu suple las necesidades reales. Y no estoy hablando solamente de dinero. La iglesia transformada y guiada también es un refugio, también es un apoyo, debe ser un círculo de amor. Y recuerde, cuando hablamos de generosidad, no es la cantidad, realmente es el sacrificio. Cuando leemos la palabra que la viuda, ¿se acuerdan? La viuda que no tenía, pobre realmente, dio 2 monedas y dio más que los ricos, dice el Señor Jesús. Porque la generosidad no se mide por cifras. La generosidad se mide por el corazón. Debemos ser una iglesia también generosa. Cuando veamos la necesidad de alguien, cuando veamos que necesita algo, y como le estoy diciendo, si es económico y tú puedes, excelente. Pero si él necesita también que lo acompañes, que esté ahí, que lo escuches, seamos generosos, dando nuestras vidas también. Apliquemos esto. Entonces, ¿cómo sería la aplicación?
Debemos ser generosos y no simplemente dar lo que nos sobra. Seamos generosos. Y ojo, yo no estoy diciendo que apliquemos o que vamos a hacer lo mismo de la iglesia primitiva cuando leímos el texto de que todos vendían sus bienes. Entonces yo no estoy pidiendo que vayan ahorita, esta semana, y van a vender sus casas y las traigan acá. No, yo no estoy diciendo eso. Nada, después salir que decir, no, el pastor mío que viniera a la casa y la traiga. No, yo leí el texto y lo estoy contextualizando. Recordemos, seamos generosos. Y si tenemos para ayudar a otro, hagámoslo. Si necesitamos nosotros de ayuda, estemos dispuestos también a recibir ayuda. Otra, estar dispuestos a sacrificar algo para suplir a un hermano. A veces uno está escaso también, pero tenemos 2 libretas de arroz. Yo tengo para mí hoy, pero el hermano que está necesitando una le puedo pasar esa. ¿Sabe por qué? Por el otro punto que dice ahí. Porque debemos confiar en que Dios suple lo que damos por amor. Cuando nosotros damos, dice el texto, porque Dios da semilla al que siembra. Así somos. Cuando nosotros damos, el Señor no nos va a dejar que aguantemos necesidades, porque Él sabe que estamos haciendo, compartiendo lo poco que pronto tenemos. Cuarto, ¿cómo se ve una iglesia guiada por el Espíritu? Una iglesia guiada por el Espíritu persevera en la adoración y en la oración. Persevera en la adoración y en la oración. En versículo 42c y 47a dice, y en la oración y alabando a Dios. Habla de estas 2 partes que hacía la iglesia. La oración, aprendimos en serie a ser discípulos. ¿Qué es la oración? Es la respiración. Y por eso la oración es la respiración de la iglesia. Para que se sienta viva la iglesia, debe respirar. Y respirar es orar. Sin oración, una iglesia puede tener muchos programas, muchos, pero no va a tener el poder que da el Espíritu. Tendrá una muy buena estructura, pero no tendrá vida. Será una iglesia sin vida. Ahora, la adoración es la respuesta al carácter de Dios. ¿Usted por qué cree que hay tanta palabra que habla sobre que nosotros debemos ser adoradores? ¿Por qué hay tantas palabras que el Señor nos invita a que le exaltemos, que le alabemos? Por eso, porque ese es parte del carácter de Dios. No adoraban por tradición, ellos adoraban por revelación. El Espíritu les mostraba la grandeza de Dios, y al nosotros ver la grandeza de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Adorar, adorar. Por eso la iglesia primitiva oraban juntos y adoraban juntos. ¿Cómo nosotros debemos entonces vivir? De esa manera. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Su espíritu nos guía a que oremos y a que adoremos. Por eso, donde el Espíritu guía, la oración fluye y no es una carga. Pero es que orar. La adoración se eleva con pasión, y además la presencia se manifiesta en medio de ella. Una iglesia que ora experimenta las señales de Dios. Recuerde lo que el texto decía que habían prodigios y habían señales. No era magia, era la respuesta de una vida de oración. ¿Cómo podemos aplicar entonces esto? Mi vida de oración debe ser una prioridad y no una emergencia. Así debe ser nuestra vida de cada uno de nosotros. Prioritaria. No solamente cuando nos vemos bien problemados, entonces, sí voy a buscar de Dios. No. La adoración no solo es en el templo, sino una actitud del corazón todos los días. No es solamente cantar. Vivir en obediencia a Dios. Nuestros hogares deben reflejar una atmósfera de adoración
y de oración. Cada uno de nuestros hogares, una iglesia guiada por el Espíritu, adora y ora. Y cuando hablamos también de adoración y exaltación, también hablamos de música, porque es una de las formas en que el Señor. Y yo les invito a que en nuestros hogares se escuche música edificante, música que adora a Dios. Yo no digo que no escuche otra clase de música, pero escoge bien qué es lo que vas a poner en tu casa para que las personas que estén escuchen. Lamentablemente la música de ahora tiene unos mensajes muy dañinos para todos, pero una música que tiene textos bíblicos, que habla de Dios y que adora a Dios, es una música que va a exaltar a Dios y que va a agradar a Dios. Y terminamos con el quinto punto. Una iglesia guiada por el Espíritu crece y transforma su entorno. Al final del texto dice: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El crecimiento viene del Señor, como lo vemos en el texto en 1 Corintios 3:6. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Recuerde, el texto no dice y la iglesia añadía. ¿Qué dice? Dios, el Señor añadía. Una iglesia guiada entonces por el Espíritu evangeliza, claro que sí, pero reconoce que no somos nosotros los que salvamos, sino es Dios. Reconoce que nosotros no convencemos a nadie, es Dios. Y tampoco nosotros vamos a transformar a nadie. ¿Quién es que transforma? Dios. Que tenemos que ser diligentes, claro, porque el Señor nos dijo: ve, tráelos, ve, comparte, testifica. Pero yo soy el que voy a transformarlos y yo soy el que los voy a unir. Pero tenemos que ser diligentes. Por eso una iglesia guiada por el Espíritu crece y transforma su entorno. El testimonio de la iglesia primitiva impactaba al pueblo, porque no era una iglesia escondida, era una iglesia visible, era una iglesia respetada por la comunidad, porque estaba predicando la palabra, porque vivía la palabra, porque su conducta era una conducta que reflejaba lo que se hablaba, porque servía, porque no se quedaba sentado, sino que servía, porque había unidad. Por eso impactaba. Realmente la gente no criticaba la iglesia como tal, la admiraba. Los que atacaban eran diferentes. Por eso el crecimiento era diario, porque la iglesia vivía lo que practicaba. No hay vida, perdón, donde hay vida hay crecimiento. Donde hay vida hay crecimiento. Una iglesia guiada por el Espíritu no necesita manipular a nadie, solo necesita ser fiel. Hay muchas iglesias que tienen miles de miembros, pero les gusta manipular a las personas ofreciéndoles solamente palabras que quieren escuchar, o como dije al principio, entreteniéndolas. Pero es que no, una iglesia no es para entretener las personas, para aprender, para crecer, para madurar, para ser confrontados y para vivir en obediencia, porque somos guiados por el Espíritu. Y esta aplicación podemos decir que nuestras vidas deben atraer a otros a Cristo, no alejarlos. Para que haya crecimiento, cada uno de nosotros debemos atraer a otros, no alejarlos. Como con nuestro comportamiento, con nuestra vida. Debemos ser un testigo vivo del Evangelio y debemos participar activamente del crecimiento de nuestra iglesia. Se está terminando ya este año y yo anhelo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros estemos pensando, bueno, y el próximo año yo
¿En qué le voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a ser de bendición para la obra de Dios? ¿Cómo voy a ser un punto importante para la extensión del reino? Voy a poner mi granito de arena. Tenemos que empezar a pensar con eso. Por eso, comprometámonos con un plan diario de lectura. Busquemos relaciones profundas dentro de nuestra iglesia. Identifiquemos la necesidad real para ayudar a aquellas personas que lo necesiten. Participemos en tiempos de oración congregacional y también en cada una de nuestras casas. Y comparta tu fe con alguien. Hágalo esta misma semana. Por eso concluimos. Una iglesia guiada por el Espíritu no es una iglesia perfecta. No vamos a hacer una iglesia perfecta, pero sí una iglesia transformada. Una iglesia que es reconocible, una iglesia que es visible, una iglesia que es palpable. ¿Por qué? Porque se va a notar su doctrina, que su palabra va a ser guiada por realmente el Espíritu. Va a notarse su comunión, va a notarse su generosidad y una vida de oración, y además porque vivimos en misión. Si queremos ser una iglesia guiada por el Espíritu, la invitación para hoy es simple. Volvamos a lo básico, volvamos a la palabra, volvamos a la comunión, volvamos al amor, volvamos a la oración, volvamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Cierra sus ojos un momento. Padre, te damos muchas gracias porque queremos ser esa iglesia guiada por el Espíritu, y este año hemos estado aprendiendo mucho sobre esto. Por eso hoy te pedimos, ayúdanos a ser guiados. Queremos ser esa iglesia, pero cuando hablamos, Señor, de la iglesia, hablamos de nosotros mismos, de mí. Por eso, Señor, pon en el corazón de cada uno de nosotros esta frase: Padre, hazlo primero en mí, guíame a mí, que yo sea guiado por tu santo y precioso Espíritu, y como iglesia todos podamos serlo. Espíritu Santo, te pedimos, sopla sobre tu iglesia, guíanos a tu palabra, ayúdanos a caminar en tu verdad, en comunión, en generosidad. Ayúdanos a perseverar en oración y que podamos impactar nuestro entorno, Señor. Transforma nuestro carácter y nuestra vida. Y te pedimos, usa a la Iglesia Bautista Getsemaní para tu gloria. Úsala para que sea el medio de bendición para Armenia y el lugar donde tú nos lleves como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte el aplauso esta mañana al Señor. Qué bendición. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Bendecido? Salimos con este reto. Vamos a hacer una iglesia que guiada por el Espíritu. Que esta palabra que todo el año tuvimos no va a quedarse en vano. Vamos a vivir. Vamos a tener un momento especial. Y invito a los hermanos que me van a colaborar con mis hermanos diáconos y los otros hermanos que van a colaborar con la cena. Ay, caramba, ¿qué se hizo? Recordemos que este tiempo, cuando nosotros celebramos la cena, y siempre me gusta decirlo en este momento, nosotros lo que estamos haciendo es recordando su muerte, su sepultura, su resurrección, lo que le costó al Señor que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Por eso el Señor le dio ese símbolo visible a la iglesia. El bautizo que tuvimos hace, ¿cuánto tuvimos bautizos? ¿Y están los bautizados? Algunos de los que se bautizaron están ahí. Acá. Joan. Bueno,
van a tener su cena hoy, la primera cena hoy. Y esta ceremonia, recuerde que fue instituida por el Señor Jesús la noche que fue entregado. Y es un símbolo conmemorativo del amor de Cristo al entregarse. Esta celebración tiene una influencia santificadora. Y yo quiero que usted lo vea de esa manera. Cuando nosotros recordamos lo que le costó al Señor, también nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos y decir: wow, hay cosas que yo debo entregarle hoy al Señor. Pablo lo dice en el texto: examínense, examínate. Y yo por eso en este momento le pido a la iglesia: examinémonos. Si hay algo que es necesario entregarle al Señor, entrégalo. Pide perdón, pidamos perdón. Digámosle: Señor, yo no quiero seguir equivocándome ni haciendo esto que me está dañando. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Cuando Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo, dice: examínese y participe de la cena. Y yo le invito a que hagamos de esta manera. Por eso le pido a los hermanos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde que no necesariamente tienen que haber sido bautizados en esta iglesia o por mí, ¿sí? O por el pastor Jorge o por los otros pastores, sino que usted ha sido bautizado por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo le invito a que póngase sobre sus pies. Un momento, póngase sobre sus pies un momento. Todos los que van a participar de la cena, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, de esta manera entonces es más fácil, ¿sí? Es más fácil pasar la cena para que cada uno sepa quién. Recuerde, usted debió ser bautizado por inmersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No que usted sea bautizado de niño en la iglesia católica, no. Usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que puedan pasar la cena. La tenemos ahí un momento. Mientras usted está recibiendo la cena, yo le invito a que podamos decirle gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
digámoslo juntos. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dice la palabra de Dios así: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. Tranquilo. ¿Tomó pan? Muy bien. Tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómalo como recordatorio de mí. Padre, gracias, muchas gracias por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Hoy queremos reconciliarnos, pedirte también perdón por muchas veces que nos equivocamos. Queremos verdaderamente estar agradecidos, ser agradecidos por lo que hiciste tú por nosotros. Como ministro del Señor, les digo a todos: comamos del pan. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Señor, gracias te damos, porque nuestras fallas y nuestros pecados, todo fue limpiado para que ahora nosotros tuviéramos salvación y vida eterna por tu sangre. Derramaste tu sangre en la cruz y por eso te pedimos que nos ayudes ahora a que cada día podamos ser agradecidos por ese sacrificio tuyo. Como ministro del Señor, les digo a todos: tomamos todos de la copa. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias te damos. Y hoy te pedimos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por la oportunidad que nos das de ser parte, Señor, de tu reino. Y te pedimos que sigas obrando en cada familia. Tú sabes las necesidades que cada uno tenemos. Sé propicio a cada una de ellas, Señor. Llévanos con bien.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde despedirse de sus hermanos antes de irse. Como aprendimos hoy, vamos a tener más comunión los unos con otros. Dios les bendiga grandemente.